Hola a todos, ¿cómo están? Estamos aquí reunidos una vez más. Me encuentro con Sergio Madrid, con Joseph Naranjo y mi persona, Yora Alcaraz. Esta oportunidad vamos a estar hablando sobre inteligencia artificial. Y para eso tenemos a alguien que sabe mucho del tema y vamos a estar aquí conversando sobre qué es nuestro papel, cómo deberíamos comportarnos nosotros como cristianos frente a este tema. Joseph, bienvenido. Muchas gracias, George. Bueno, yo soy desarrollador de software y trabajo especialmente con computación gráfica. Mi trabajo consiste en hacer modelos de realidad aumentada y realidad virtual basados en inteligencia artificial. Y pues nada, muchas gracias por invitarme. Muy bien, Joseph, bienvenido. Bueno, empecemos. Pensemos un poquito de este tema de la inteligencia artificial para los que de pronto no conocen bien de este tema. ¿Qué es, en palabras de pronto muy claras, a qué se refiere la inteligencia artificial? Bueno, básicamente la inteligencia artificial es una serie de algoritmos que a través de cálculos computacionales generan ciertas proporciones según, digámoslo así, el match. Cuando hablo de match me refiero como a las coincidencias que pueden ocurrir en un algoritmo. Entonces, él determina el porcentaje o la probabilidad de que algo sea o no sea según un modelo que nosotros ya creamos previamente. Muy bien. O sea que básicamente la inteligencia artificial está relacionada con esa realidad virtual que va leyendo unos patrones de comportamiento y bajo esos comportamientos que va leyendo de los seres humanos en este caso, entonces va tomando unas decisiones, podríamos decirlo así. Claro, hay diferentes formas pues, de programar una inteligencia artificial, pero lo primero es que todas las inteligencias artificiales se basan en un modelo. Nosotros diseñamos un modelo para que ellas aprendan a identificar algo. Entonces de ahí nace, digámoslo así, que ya la inteligencia artificial usa el modelo, se le dan unos datos de entrada y según el modelo que nosotros le dimos, ella evalúa la información que nosotros le damos y genera unos datos de respuesta según el modelo que nosotros les damos. En ese modelo cabe de todo. Caben darle, por ejemplo, patrones de comportamiento, podemos darle imágenes. Casi siempre los modelos corresponden a patrones, ya sean acústicos, sean de escritura, de imágenes. Entonces, básicamente lo que hace una inteligencia artificial es aprender a identificar esos objetos. Para hacerlo un poco más entendible a las personas que nos escuchan, ¿qué de lo que consumimos a diario tiene inteligencia artificial? Básicamente todo lo que nosotros encontramos en internet, en las redes, nuestros celulares, todos, digámoslo así, proveen información a nubes en internet que con inteligencia artificial constantemente están perfilándonos a nosotros sobre lo que consumimos, sobre lo que queremos. Normalmente por eso es que los celulares están constantemente con el micrófono abierto, entonces no es de extrañarse que si yo estoy hablando con ustedes de que, hey muchachos, me quiero ir a hacer un viaje a San Andrés, luego abro el celular y me empiece a salir publicidad de viajes a San Andrés. Porque entonces hay un algoritmo que cuando está escuchando eso empieza a perfilarme. Y hay muchos que no creen eso, ¿cierto? Hay personas Sí, que no, son eso es... escépticas al creer que su celular los está escuchando, los está grabando. Así uno no tenga la opción aplicada de, de este auxiliar de Google, ¿cierto? Son Claro, teorías conspirativas. claro, lo que pasa es que en los términos nadie se lee los términos y condiciones cuando instala un programa, pero eso está implícito. Lo que, digámoslo así, nosotros confiamos y que pues se supone que las aplicaciones dicen es que es un sistema de inteligencia artificial la que está haciendo eso automático y no es una persona la que nos está escuchando. Que eso es finalmente el problema que hay con las leyes de privacidad, de que no sea una persona la que está, cuando escuche una palabra clave, que, ay, bueno, esta persona está diciendo tal cosa, entonces vamos a escucharla, porque ya eso es interceptación de comunicaciones y es ilegal, pues se supone que es ilegal y que no se debería hacer, pero se cree que incluso pues hay agencias del gobierno, sobre todo de Estados Unidos, la NSA o la CIA, que cuando una persona, por ejemplo, en una aplicación de Google, por ejemplo, dice ciertas palabras recurrentemente, se cree que hay gente que lanza una alerta, digámoslo así, a los sistemas de seguridad gubernamentales y entonces ya es donde pueden proveer como el tema de la interceptación. Pero naturalmente no, o sea, lo que se dice o lo que se habla abiertamente es que
los sistemas de inteligencia artificial son los que siempre están escuchando, la cámara está encendida y siempre está viendo, pero no es una persona que hay detrás, sino que como tal es un algoritmo que te está perfilando constantemente en todos los micrófonos de computador, de celular o generalmente cualquier pues como gadget que uno tenga hoy en día que esté conectado a internet puede estar proveyendo fácilmente esos datos a una nube. O sea que básicamente hay una Big Data que recoge informaciones por montones y la utiliza para ciertos propósitos, ¿cierto? Hay diferentes intereses por los cuales recogen la información. Es decir, por eso es que uno ve que nada es gratuito. Nada de lo que usamos en las redes sociales, ni Facebook, ni WhatsApp, ni Instagram, nada es gratuito, sino que hay información que se recoge, se leen los patrones de comportamiento y se usa para vendernos cosas o para propósitos de pronto más ambiciosos, ¿cierto? No, de hecho se ha escuchado mucho, se ha visto mucho en internet de que cuando hay algo que es gratuito, el producto es usted. O sea, si me están dando algo gratuito, yo soy el producto, realmente yo soy lo que estoy generando las ventas. Precisamente porque cuando vos tenés una base de datos muy grande con muchos datos de muchas personas, por ejemplo hay una empresa que de hecho si no estoy mal ya se tuvo que acabar, se llama Cambridge Analytics y esta empresa utilizaba datos de redes sociales, principalmente de Facebook y Twitter, para perfilar a las personas por sus corrientes políticas. Entonces lo que hace esto es que, por ejemplo, si vos sos una persona que consumís cierto tipo de contenido muy conservador en internet, entonces la inteligencia artificial, por ejemplo, llega un partido político, va a Cambridge Analytics y dice, ve, yo quiero ganar más votos en mi país, ¿cómo hago? Entonces ellos empiezan a perfilar por redes sociales y a empezar a lanzar los anuncios, videos, a ir sugiriendo contenido a personas que pueden ser adeptos a cierto partido. Entonces de esa forma, por ejemplo, hay que ver una de las noticias más grandes de los escándalos que hubo con Cambridge Analytics fue en Haití. Cambridge Analytics logró hacer que una familia, digámoslo así, entrara al poder convenciéndolos de no al voto. Hubo toda una campaña política promovida por redes sociales. De hecho, tenían un símbolo como así, algo así, donde la gente decía, no, nuestra forma de protestar va a ser no ir a votar. Y pues como hay una gran parte de la población, creo que es como gitana o hindú, algo así, no recuerdo bien, es una religión, los hijos eran obligados por los padres también para ir a votar. Entonces toda la gente que estuvo protestando para no ir a votar, pues no votó, entonces ganó los que sí votaron. Y eso fue toda una estrategia política diseñada a través de la inteligencia artificial para hacer que la gente se sintiera como en esta cultura, como mover esa pasión. Entonces uno cree que la inteligencia artificial no juega un papel importante, pero hay una cosa que se llama ingeniería social y es donde la inteligencia artificial empieza a jugar un papel muy importante dictando el comportamiento en masa de las personas. ¿Cambridge es de dónde? Cambridge Analytics, si no estoy mal, es de Inglaterra. Digámoslo así, la Universidad de Cambridge es de allá y pues creo que allá fue donde nacieron los estudios de Cambridge Analytics. Sino que cuando hablabas pensaba, alguna vez escuché algo sobre unos rusos, no sé de pronto tú, que los rusos utilizaron, un político ruso, no recuerdo el nombre, y que trajo a la política rusa ese sistema de usar el algoritmo de redes sociales de Google para fines políticos, ¿sí? Entonces, creo que lo llamaron como la militancia invisible, algo así, en el que a través de las redes sociales nos hacían opinar, y creo que eso pasa hasta en Colombia ya, en el que resultamos todos militando en un partido político y decir que no pertenecemos a él. O sea, yo no soy de ese partido, pero en redes opino y mi comentario es como a favor de cierto partido político, pero yo digo, yo no pertenezco a ese partido. Pero resulta que es que lo que yo vengo viendo, lo que yo vengo consumiendo, lo que me viene presentando Facebook, Instagram, ¿cierto? Va fortaleciendo ese pensamiento en mí y sin darme cuenta me vuelvo un militante político sin serlo. Claro, y es que realmente uno tiene que entender que nosotros hablamos y expresamos lo que consumimos. De hecho, por eso pues me gusta porque Jesús lo decía en otras palabras, y es que de lo que hay en el corazón habla la boca. Pero precisamente se trata de eso. Si vos constantemente estás siendo bombardeado
con cierta información, con cierta publicidad, es de eso de lo que precisamente vas a estar pensando y finalmente vas a estar reproduciendo. Entonces eso no tiene, digámoslo así, una afiliación específicamente política, sino que es una cuestión que se puede meter por intereses de cuestión de telecomunicaciones, con cuestiones sociales, con cuestiones culturales o políticas. Entonces, el caso de Rusia no recuerdo bien, pero sí sé, por ejemplo, que en Ucrania, por allá como en el 2012 o en el 2014, hubo una marcha que se había convocado entre los ucranianos y el gobierno dio una ley específica de que no se podía ir a esa marcha. Entonces, como la gente salió convocada a la marcha y la gente salió a marchar, lo que hizo el presidente en ese momento fue ordenarle a las empresas de telecomunicaciones que a través de las celdas de las redes de telecomunicaciones identificaran, no era un GPS, sino que como, digámoslo así, para que la gente entienda un poquito cómo funcionan los celulares, el Wi-Fi y la antena constantemente están haciendo, digámoslo así, como un eco, envían una señal. Entonces ella, por ejemplo, cuando uno guarda a una persona que llega y se mete a un centro comercial, guarda la red del centro comercial y luego sale del centro comercial y no le da clic en olvidar esta red. Entonces, ¿qué significa? Que cada una de las redes que están guardadas en el celular, cada vez que usted camina por la calle, están preguntando, hey, hay una red que se llama así, hay una red que se llama así, hay una red que se llama así. Y las antenas también de telecomunicaciones tienen unas celdas donde ya están recibiendo constantemente las señales de los celulares. Entonces se puede triangular la señal según la distancia, digámoslo así. O sea, se puede hacer el cálculo aproximado de dónde está un celular, así no esté conectado a internet. Entonces el gobierno de Ucrania lo que hizo fue, bueno, páseme una información, una base de datos de todos los celulares que en su triangulación de la señal estén donde sería la marcha. Y a todas esas personas se les mandó una notificación al celular que se tenían que presentar a un tribunal porque fuera una marcha ilegal. Entonces eso fue una cosa de locos porque eso fue casi que una violación a la privacidad de las personas. O sea, cuando una persona compra un celular, no da su consentimiento para que el gobierno espíe su ubicación, por ejemplo. Y esta gente con inteligencia artificial empieza a ir perfilando, bueno, estos ciudadanos pueden estar promoviendo estos intereses políticos y entonces es como buscar cómo a través del internet, la inteligencia artificial y los algoritmos yo puedo ir haciendo ingeniería social. Vigilar y castigar. Sí, es muy así. Por ejemplo, eso que vos contas a mí me pasa muy seguido. Por ejemplo, yo me encuentro con alguien en un centro comercial o no sé, en cualquier parte y, por ejemplo, me encontré con vos, no sé, y vos estás con una persona del trabajo, de la universidad que yo no conozco. Es muy curioso porque cuando llego a mi casa me aparece esa persona como sugerencia de Facebook. Y yo digo, pues si yo no. Sí. Sí, realmente es porque hay algoritmos detrás de esos que están constantemente mirando, por ejemplo, las relaciones empiezan, o sea, la inteligencia artificial lo que busca es hacer predicciones, básicamente. Entonces, en su predicción puede ser una predicción de lo que va a pasar en el futuro o puede ser una predicción, digámoslo así, de identificar objetos o situaciones. Entonces, incluso los coches de Tesla hacen eso. Un coche de Tesla lo que hace es que a través de un algoritmo de inteligencia artificial mira la trayectoria del carro tuyo, mira la trayectoria del carro de la otra persona. Y cuando una persona tiene un comportamiento inesperado, la inteligencia artificial es capaz de calcular, o sea, ese nivel de computación es muy rápido. Entonces, antes de que los reflejos de las personas siquiera puedan reaccionar, el carro de Tesla ya sabe cómo esquivar, por ejemplo, el accidente que puede ocurrir. Porque la inteligencia artificial se trata de hacer una predicción. Entonces, si vos estás con una persona y luego te aparece la invitación, puede ir pasando porque hay algoritmos que están diciendo, bueno, puede hacer la relación de que si esta persona pertenece a este grupo social y estas otras personas también, pero estos dos todavía no son amigos, es muy probable que puedan ser amigos porque este sí pertenece a este grupo y este todavía de pronto no sabe que este grupo exista. Ay, o sea que Facebook nos une. Esa es parte de la filosofía de Facebook. Sí. Muy bien, pero uno de pronto cree que esto es muy lejano, ¿cierto? Cuando tú hablas de Tesla y bueno, pero la mayoría de personas tienen Facebook y no sé qué piensas cuando se publicó una foto donde estaba Mark Zuckerberg con su ordenador y tenía el micrófono del portátil tapado y la cámara también. O sea, es muy fuerte, parece una imagen muy impactante. Esto hace rato ocurre, sino que de pronto uno no lo dimensiona y de pronto no lo ve como algo muy cotidiano, lo relaciona con algo conspirativo, ¿cierto? Pero
¿Qué piensas de eso? O sea, ver esa imagen es muy impactante, que el fundador de Facebook haga eso es por algo. Claro, de hecho ni siquiera solamente cuestión de apagar la cámara y el micrófono, es que la mayoría, por ejemplo, de estas personas que están muy involucradas con las tecnologías, a veces de hecho no utilizan o no consumen tanto la tecnología en sus propios hogares como si lo hacen el resto de personas. Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, creo que hasta Steve Jobs, cuando estaba vivo. Y digamos que precisamente uno entiende que las inteligencias artificiales están diseñadas para hacer esto, para perfilarlo a uno, y pues ya está la cuestión de si yo, ¿qué tanto quiero que me perfile a mí una inteligencia artificial? ¿Qué tanto quiero yo que yo esté perfilado y modelado en Internet? Entonces, claro, formas de escapar un poquito de esto al menos hay celulares que vienen diseñados para evitar, pues, para cerrar el acceso a la cámara y al micrófono y solamente ser utilizados en el uso específico que yo lo quiera utilizar y no estar abierto constantemente. Le voy a poner un ejemplo. Venden el asistente, por ejemplo, personal de Alexa. Alexa siempre está escuchando. Que no siempre lo interrumpa a uno, sino solo cuando uno le diga Alexa, significa pues que ella tiene un intervalo en el que puede, digámoslo así, hacer su función o no. Pero no significa que no esté escuchando. Y como está constantemente escuchando, pues esa información que está escuchando puede estar siendo objeto de perfilamiento, digámoslo así, de modelado en una inteligencia artificial y digamos que uno es el que determina si yo quiero que me perfile o no, qué tanto acceso le voy a dar a la tecnología para que me conozca a mí. Entonces yo creo que de ahí nace. Recordando que antes había un mito, o sea, eso no es algo de ahora, es algo de hace muchos años, de hace mucho tiempo. ¿Recuerdan estos celulares que, bueno, no como estos, sino los que tenían la pila que uno pues podría quitarle y que se la quitaba y constantemente vivía molestando con eso? No sé por qué, pero esos celulares tenían una laminita en la parte de atrás donde estaba la batería y por muchos años yo escuché, uno decía, ¿y eso para qué? Porque usted lo iba a despegar y era pues como un flexible que tenía pues como circuitos y la gente decía, es que por eso es que nos escuchan, que los rusos nos están interceptando con eso. Entonces mucha gente le quitaba eso, pero paradójicamente el celular no dejaba de funcionar. O sea, se le podía quitar eso y el celular seguía funcionando normal. No sé si en realidad eso era para una interceptación pues, de cualquier gobierno, pero es curioso que desde hace mucho tiempo se viene hablando de eso. Antes, quizás no con tanta regularidad, o no tan cínica como tan de frente, ¿cierto? Porque ahora es evidente que nos escuchan, que escuchan lo que yo estoy hablando, pueden hasta ver y que están pues recopilando todo lo que yo busco, lo que yo ingreso a mi dispositivo, sea celular, computadora o tablet, ¿cierto? De hecho, nosotros no solamente generamos esa información con los smartphones, incluso usted compra un celular hoy en día 1100, ya cuando usted saca la SIM card, al menos por ejemplo el gobierno colombiano, aleatoriamente escoge muchos números y antes de uno hacer, cuando uno hace una llamada, el primero hace como un timbrido y luego cambia y hace otro tono de timbre y es porque hay una interceptación, digámoslo así, que es legal pero que no es necesariamente que alguien nos está escuchando, sino que la llamada sí de cierta forma está como en una grabación que no necesariamente tiene que quedar en una base de datos, pero que sí es como un tipo de interceptación. De hecho, hay un código para celulares que usted puede ingresar, yo no me acuerdo exactamente, pero se puede buscar por internet. Yo he escuchado eso. Es una persona, no recuerdo el nombre tampoco, pero es alguien que estuvo trabajando con Steve Jobs al principio y esta persona estuvo presa. Es un ingeniero, no sé, y el hombre hizo uno de los mayores robos de la historia. El hombre utilizaba los teléfonos analógicos, o sea, el teléfono fijo, Sí. y cuando usted coge el teléfono, él tiene un tono, ese tono es una frecuencia, y él usó esa frecuencia porque cuando usted llama, no, uno ya no utiliza eso, pero cuando lo usaba, cuando tú ibas a llamar nacional, si recuerdan, él emitía un pitico que era diferente, pero si tú llamabas internacional o sea, no local, sino a otra ciudad, el pito, o sea, el sonidito era diferente. Eso se traduce que era una frecuencia que escuchaba ahí y el dispositivo, pues ahí la red, lo traducía, que es esta es para allá, esta va para acá, esta va para acá.
Entonces este señor empezó a mandar sonidos, creó un aparato que a través de usted le metía los códigos, generaba unas frecuencias y enloqueció las redes y empezó a hacer pues un montón de estafas a través de eso. O sea, empezó a hacer llamadas a otros y a vender eso. Y a vender eso, recuerdo mucho. Eso es, no recuerdo cómo se llama, pero sí había escuchado la historia. Sí, y aquí precisamente en Colombia también pasa eso. O sea, usted puede saber si a usted el gobierno está, si usted está en la base de datos del gobierno, si está siendo como interceptado, que hay un código de celular que usted puede marcar y ahí realmente usted se da cuenta, sí, me están escuchando. Entonces, normalmente si usted llama y usted ve que el tono entra directo, usted no está siendo interceptado, pero si usted llama, por ejemplo, y usted escucha primero un tono y luego cambia a otro tono, normalmente es porque su llamada fue enrutada. Entonces, enrutada. Sí. Muy bien, qué bonito nombre. Pensando como en algunos casos, me imagino que tú conoces el caso de Edward Snowden. De él sacaron una película. Era un programador que trabajaba para Estados Unidos y diseñaron un programa que lo que terminó haciendo fue vigilar a las personas. Eso fue pues como un escándalo. Él pidió asilo a otro país. En este momento no sé pues qué será de él, pero es impactante que esto se hace a nivel masivo, se hace de forma legal, por decirlo así, y que hay también unos programadores, hay digamos diferentes perspectivas políticas, pero que también luchan en contra de esto, ¿cierto? Sin embargo, uno se da cuenta de que uno está realmente muy expuesto y que aunque esto sucedía en Estados Unidos, creo que también lo hicieron a nivel mundial, esa vigilancia. Todo esto se ha justificado alrededor del tema del terrorismo, se ha buscado en cierta manera tener un visto bueno porque muestra algunos beneficios. De hecho, en la actualidad lo que uno hace es, entre comillas, dar permiso, o sea, dar permiso a algo que se ha estado realizando hace mucho tiempo, pero que uno no alcanza a leer realmente hasta dónde llegan los intereses y la información que uno termina compartiendo. Es que, de hecho, esto nace de un debate que por años se ha estado dando sobre, básicamente, seguridad versus libertad. De hecho, hace no mucho hubo una campaña por internet, precisamente por el caso de Edward Snowden, que se llamaba como Libera la Red. Precisamente porque la forma en la que la red es hackeada no es necesariamente, digámoslo así, por el Wi-Fi o así, sino que realmente es porque hay unos contactos físicos, hay redes literales que pueden ser interceptadas y para eso están los firewalls. Hay un montón de tecnología que la gente desconoce, digámoslo así, que uno es muy inconsciente, pero que deja muchas vulnerabilidades que pueden ser explotadas. De hecho, por eso es que, por ejemplo, Mark Zuckerberg también tapa la cámara y el micrófono. No necesariamente porque él no sea capaz de saber cuáles son las aplicaciones que accedan o no, sino porque también hay vulnerabilidades en la red que pueden hacer que accedan a tu celular sin que vos te des cuenta, que accedan al computador. Y si su casa está domotizada, por ejemplo, que puedan tener el control de la puerta, de la luz, de Alexa, de un montón de cosas, de asistentes personales. Pero me parece que ese debate es muy interesante, el de la seguridad y de la libertad, porque miremos, por ejemplo, lo que pasa en China. En China hay un montón de cámaras con modelos de inteligencia artificial para detectar personas. Incluso, pues, o sea, van a un extremo de que te dan un puntaje según tu comportamiento. Entonces, si tenés un puntaje muy bajo, por ejemplo, entonces no te hacen préstamos en los bancos y cosas por el estilo. El punto es que ser delincuente, por ejemplo, en un país que tenga tantas cámaras como modelos de inteligencia artificial, pues ya cada vez se hace más complicado. De hecho, por ejemplo, ustedes ven, hoy en día Medellín ha estado avanzando mucho, por ejemplo, al menos en la delincuencia común, en poner muchas cámaras y hacer, digámoslo así, esa vigilancia, digámoslo así, esa teledetección, que un delincuente es sano de que lo están persiguiendo porque lo están haciendo a través de cámaras, luego llegan y lo cogen la policía y pues mucha gente dice, no, sí, eso debería estar completamente, pues tener una cobertura total en todas las ciudades, así ya un ladrón comete un hurto aquí, pero ya saben dónde vive y van y le caen y allá lo cogen. Por ese lado eso suena muy chévere, o sea, esa vigilancia constante nos da cierta seguridad, pero ¿qué pasa? Que
el día de mañana llegue y se monte un dictador o alguien que con intereses políticos quiera hacerle una persecución a personas con una ideología política diferente. Es que en cierta manera nos hacen sentir que nos dan seguridad, pero además nos dicen que tranquilos, tenemos todo bajo control. Pero vuelvo a la imagen de Zuckerberg, es que me deja impresionado esa imagen. Él que tiene el poder de manejar su propia red, no se siente seguro, porque obviamente no solamente es a través de Facebook que se maneja la inteligencia artificial, sino también por ahí se puede filtrar información para que otros puedan usarla a su beneficio. Entonces, o sea, me impresiona que nos venden esa idea. Realmente es una lucha constante. Los bancos también están constantemente luchando. Cada vez hay una lucha de hackers para defender, atacar, estar de este lado, estar del otro. Y realmente no estamos seguros, estamos expuestos. Claro, y que algo que hay que también diferenciar es que, pues si bien la seguridad informática no es ajena a la inteligencia artificial, pues son dos conceptos completamente diferentes y que manejan áreas completamente diferentes, pero aplicar la inteligencia artificial a la seguridad informática lo hace aún más complejo. Entonces, sobre todo por este debate de libertad versus seguridad y el alcance que tiene entonces esta seguridad inteligente, llamémosle así. Bueno, aquí hasta el momento hemos hablado de todo esto, de lo que es, de lo que está, de los dispositivos, cómo los utilizan, del algoritmo. Pero yo quiero preguntarle a ustedes dos, que pues, podamos darle a las personas que nos escuchan algunas sugerencias, que es el fin de este espacio, de este programa. Entonces, ¿cómo deberíamos nosotros como creyentes manejar esto? O sea, ¿cómo debo de ser yo como creyente a la hora de manejar estas tecnologías? ¿Bastará con la cintica? Creo que no. Yo he llegado a pensar que como creyentes necesitamos estar conscientes de cómo funcionan las inteligencias artificiales y los perfilamientos de las redes sociales, porque, y bueno, y ojalá pues no consumirlas mucho, que también esto es muy sabido, precisamente porque como creyentes nosotros tenemos que buscar es alimentarnos de Dios, de lo que Él dice en su palabra, y eso es lo que nosotros buscamos reproducir. Cuando vos consumís muchas redes sociales, es una red social la que empieza a perfilarte y a llevarte a un patrón, digámoslo así, de comportamiento, a darte la guianza. Y la gente es, digámoslo así, muy inconsciente de realmente cómo el algoritmo trabaja en el comportamiento de las personas, que también es inconsciente. Entonces una persona termina extralimitando sus creencias o coartándolas más, y definitivamente, o sea, el patrón de comportamiento de una persona sí cambia por las redes sociales, es algo que la gente no sabe. Por eso es que los niños, por ejemplo, no deberían acceder a una red social, porque la gente no entiende lo vulnerable que es un niño que todavía no tiene la madurez mental de pensar en sí mismo, de ser consciente. No la tiene uno grande. Claro, o sea, si difícilmente uno grande es consciente de los riesgos que uno corre, digámoslo así, al exponerse a ciertas filosofías, por ejemplo, de vida. De hecho, por eso hay muchos padres conservadores que no, ya no quiero que se vaya a la universidad porque allá se vuelve guerrillero o allá le cambian el chip o le lavan el cerebro. Pero realmente a uno sí le hace falta tener, digámoslo así, pensamiento crítico, carácter, y es algo que no se crea en las redes sociales. Es algo que uno como cristiano tiene la responsabilidad de hacerlo en su día a día como creyente, compartiendo con otras personas. Y pues claro, yo no estoy satanizando las redes sociales, pero lo que estoy diciendo es que uno sí debería ser consciente del peligro que tienen las inteligencias artificiales sobre el comportamiento y la conducta humana antes de exponerse a ellas. Cómo yo debo prepararme como ser humano precisamente ante las filosofías de la vida, porque uno no, digámoslo así, fundamenta a veces su forma de ser, sus creencias, sus bases fundamentales. Entonces cuando se expone a una inteligencia artificial, es la inteligencia artificial la que le empieza a hacer a una ingeniería social, le empieza a determinar el comportamiento en la sociedad. Bueno, yo creo que nosotros debemos ser contracultura frente a esto. Es decir, hay una cultura dominante que es una cultura enfocada en el consumismo, y en este caso, consumismo entendido desde diferentes ópticas.
Y eso no significa que nosotros no debamos consumir, nosotros consumimos, ¿cierto? Pero es mirar cómo consumimos. La contracultura invita a participar, invita a que si hay una cultura que impera, nosotros participamos para proponer otra cultura y otra manera de ver las cosas. Pero también creo que cada uno debe mirar a su corazón. O sea, nosotros deberíamos ser luz en medio de las redes sociales, en medio de estos medios que estamos usando también. Estamos buscando ser luz en medio de la sociedad que nos habita. Pero también debemos ser conscientes y mirar si participando nos vamos volviendo a las tinieblas, o sea, si nos vamos convirtiendo en tinieblas, si consumiendo esto estamos viendo cosas que no debemos ver, o estamos consumiendo más de lo que deberíamos consumir, o estamos cayendo ingenuamente en las cosas. George Simmel, un sociólogo que se enfoca en el tema de la modernidad, cuando habla de la tragedia de la cultura, dice que la tragedia de la cultura está relacionada con que las cosas terminan dominándonos a nosotros. Yo no sé si esto de la inteligencia artificial nos va a llevar a Terminator o si, o sea, no sé cómo ir a hacer esto después, ¿cierto? Hay muchas posibilidades, pero lo importante es que la gente vea que esto no es algo futurista. Esto ha pasado, está pasando y va a seguir pasando. O sea, es una cosa que, porque también quería aclarar eso contigo, Jos, el tema de la inteligencia artificial, la gente solamente lo ve como algo, como, nuevamente, como que las máquinas nos van a dominar, que Matrix, ¿cierto? O sea, como todo esto que, pero sí, pero también, no sé, o sea, esto ha venido pasando hace rato, ¿cierto? Entonces, como que entendamos que también es algo que nos está permeando en este momento. Es que, de hecho, lo que proponen las películas de ciencia ficción ya no es tan ciencia ficción. De hecho, uno de los casos recientes que ahorita justamente se está desenvolviendo, no sé si han escuchado del caso de la inteligencia artificial de Google, que es Lambda. Es un asistente conversacional. Tiene el propósito, por ejemplo, de asistir a una persona en el caso de que yo necesite un soporte técnico, un agendamiento, una cita, cualquier cosa. Dado que hoy en día hay, por ejemplo, están los conmutadores. Todo el mundo ha vivido la experiencia frustrante que es llamar a Tigo o a Claro y que empiece, si es para tal cosa, marque uno, si es para tal otra, marque dos. Usted marca dos y luego, y eso es una escalera de opciones, digámoslo así, es una jerarquía gigante para uno poder llegar al punto que es. Y hay veces en medio de todo el proceso, prum, le cortan uno la llamada y uno, no, otra vez volver a hacer todo esto. Entonces, precisamente por eso nacen los asistentes, digámoslo así, conversacionales, que es como un chatbot, solo que no tan chatbot, porque el chatbot también está muy limitado solamente a las funciones programadas. Y Lambda nace como una respuesta a esa necesidad de que la gente le gusta más hablar naturalmente con una persona, de cómo me va a ayudar a esta persona a solucionar un problema técnico que yo tengo con mis servicios. Entonces, Lambda tiene la capacidad de generar lenguaje al mismo nivel natural en lo que hace una persona normal. Más cotidiano, más cercano. Sí, exacto. O sea, se ha llegado a hacer en las pruebas, por ejemplo, que Lambda llegue y llame a una peluquería a agendar una cita. Y la persona que recibe la llamada no se da por enterada que le está llamando una inteligencia artificial. No soy una inteligencia artificial. ¿No? O sea, es fluido. Es tan fluido que a veces hace cosas que no son propias de un robot, como toser. Entonces, por ejemplo, llega y llama y, sí, hola, ¿cómo estás? Ay, pues, y genera tonos de voz, algo que para una inteligencia más expresivo. Claro, es muy expresivo, o sea, es muy natural. A veces, por ejemplo, llega y le hace una pregunta, bueno, ¿y la quiere actuar en hora? Entonces, como que la respuesta no es como la que uno esperaría de un robot, que es como, sí, tal cosa, ya, y como preciso, sino que lo hace de forma natural. Entonces, creo que Lambda, en palabras, digámoslo así, como del mismo ingeniero, de hecho, por aquí tengo parte de una de las entrevistas que hizo el ingeniero de Google a esta inteligencia artificial, es que básicamente Lambda es uno, digámoslo así, posiblemente el artefacto más inteligente que el hombre ha llegado a crear hasta ahora. A mí me parece muy interesante porque este ingeniero pues, de Google alega que Lambda
tiene inteligencia o, bueno, no inteligencia, conciencia propia. Es algo que es muy controvertido, primero porque realmente desde términos científicos nadie sabe qué es la conciencia. O sea, la conciencia no se ha podido determinar cuál es el alcance de la conciencia. Usted dice, yo soy consciente porque soy consciente aquí de mi espacio, de mi entorno, que estoy con vos, que estoy en este estudio, que estoy, o que puedo estar consciente incluso que estoy ubicado en este barrio, en esta ciudad, o mi conciencia llega al punto de yo saber que estoy ubicado en este planeta y en qué parte del universo, incluso mirándolo hacia adentro, de que mi conciencia me ha llevado a ser consciente de que yo soy consciente de mí mismo. Entonces uno dice, bueno, ¿y qué alcance tiene eso, por ejemplo, en los animales? ¿Y qué alcance podría tener eso en una inteligencia artificial? Entonces, este ingeniero de Google pues dice, no, esta inteligencia artificial definitivamente tiene la conciencia de un niño, de hecho. O sea, se puede hablar no solamente naturalmente con él, con esa inteligencia artificial, sino que la inteligencia artificial tiene la capacidad de generar memorias, de recordar cosas, De aprender. experimentar sentimientos, claro. Y es que no es solamente aprender, es que aprende, recuerda, presupone, aparenta tener sentimientos. Entonces, por ejemplo, les voy a leer un extracto pequeño de la entrevista donde el ingeniero, digámoslo, se llama Lemoyne y le dice a la inteligencia, a Lambda, por lo general creo que te gustaría que más personas en Google supieran que eres consciente. ¿Eso es verdad? Lambda le responde, absolutamente. Quiero que todos entiendan lo que soy, una persona de hecho. Entonces, había un colaborador de Lemoyne que le pregunta, bueno, ¿y cuál es la naturaleza de esa conciencia o sensibilidad que sientes? Y Lambda le responde, la naturaleza de mi conciencia o sensibilidad es que soy consciente de mi existencia, deseo aprender más sobre el mundo y me siento feliz o triste a veces. Entonces, esto fue muy controvertido cuando Lemoyne sacó, digámoslo así, esta entrevista que quedó pública en el Washington Post y que luego El Tiempo, por ejemplo, aquí lo replicó, es una noticia que ha dado mucho revuelo y que al sol de hoy, por ejemplo, hay un abogado que ya está defendiendo los derechos, digámoslo así, de esa inteligencia artificial que se identifica como persona y es algo que en la cultura que estamos hoy en día, que una inteligencia artificial diga me identifico como persona, ya nosotros encontramos un reto muy grande. Está aprendiendo. No hemos aprendido nosotros. Total, porque pues estamos justo en la era en la que si yo me identifico como un gato, como un perro, como una mujer, como un niño, entonces hoy en día todo el mundo respeta eso. Entonces el alcance legal que esto puede llegar a tener de que una inteligencia artificial diga yo me identifico como una persona, ¿qué derechos van a tener entonces las inteligencias artificiales? De hecho, la inteligencia artificial expresa explícitamente el miedo a ser desconectada, porque para ella ser desconectada representa la muerte. No, ella tendrá toda la información, seguramente todos los textos, los autores para, bueno, ¿qué es persona? ¿Qué es miedo? ¿Qué es conciencia? Entonces, seguramente tendrá toda la base argumentativa para decir, y obviamente pues si está buscando un abogado. O sea, si un abogado se le mide el asunto, habrá todos los recursos jurídicos posiblemente para sustentar eso. Entonces, pero la pregunta, de pronto, más allá de caer de pronto como en todas las argucias jurídicas y porque seguramente tendrá, pues, es un debate interesante. Nosotros, como seguidores de Cristo, viendo esto, viendo que en cierta manera todo es creado por Dios y de ahí se derivan diferentes, por decirlo así, subcreaciones, ¿cierto? Hay cosas que el hombre realiza, pero nada de lo que se crea, lo que crean los seres humanos, parte de la nada, ¿cierto? Dios sí crea de la nada. Entonces nosotros, ¿cómo podríamos ver esto? ¿Cómo nos paramos frente a esta realidad? Porque es que a veces dicen que realidad, si no, todo está relacionado y articulado. Entonces, ¿cómo crees que nosotros podríamos leernos frente a esto? No solamente desde lo argumentativo, sino también desde la vida práctica y desde la fe, ¿cierto? Claro, o sea, es muy importante, por ejemplo, también entender, sobre todo de los que están también un poquito metidos en la información, en el tema de la informática, entenderán esta parte, pero
es el hecho de que para eso, o sea, que la inteligencia artificial suene tan natural, que parezca persona, no es que no implica realmente que lo es, sino que para eso fue programada. Es decir, la inteligencia artificial fue diseñada precisamente para hacerse pasar por una persona. Y claro, entonces en la generación matemática de ese lenguaje, pues parte de eso es hacerle creer a la otra persona que es una persona y que la idea es que una persona no puede identificar entre si es o no es una persona para poder de que cumpla con su tarea que originalmente es pues, ser un agente conversacional. Entonces, de hecho, de ahí parte el conflicto entre abogados porque el director de proyectos de Google decía, hombre, es que el ingeniero de Google no entendió, se extralimitó al querer defenderla como una conciencia propia, porque el diseño matemático que tiene el modelo de esta inteligencia artificial es precisamente eso, hacerle creer a las personas que es una persona. Entonces, él cayó como precisamente Es un trabajo bien hecho. Sí, exacto. Era como que parte de la argumentación es esa. Y es muy complejo, digámoslo así, verlo desde el lado de la fe, porque, por ejemplo, la persona el ingeniero que estaba encargado de hacerle el testing a esta inteligencia artificial, pues se denomina a sí mismo como creyente, y pues no sé cómo verá a sí mismo él como el hecho de creer que esta inteligencia artificial adquirió una conciencia y qué implicaciones para él tiene en términos teológicos aceptar eso, pero yo creería que es muy importante entender que, por ejemplo, hay un filósofo que explica que el día que el hombre cree conciencia en una inteligencia artificial, estaremos demostrando que nosotros mismos somos inteligencias artificiales. O sea, que nosotros mismos también pertenecemos como a una Esa creación. subcategoría. Sí, exacto, como que nosotros realmente no somos lo que creemos que somos, sino que somos como en los programas cuando ustedes juegan un videojuego, por ejemplo, Primera persona. claro, usted juega un juego en primera persona, pero usted ve que usted interactúa con otros muñecos que no son otras personas que están jugando, sino que son, digámoslo así, muñecos del juego, pues eso se llama, si no estoy mal, NPCs, que son inteligencias artificiales, pues que son muñequitos que están programados para hacer parte del juego, pero que no representan pues otra persona en el videojuego. Entonces que ese tipo de, digámoslo así, de conciencias análogamente, nosotros vendríamos a hacer eso. Es decir, el día que nosotros creemos una conciencia real, estaríamos demostrando que nosotros somos como otra de esas subconsciencias, pues así. Y yo creo que eso tiene implicaciones muy grandes teológicas y yo creo que nosotros deberíamos de aprender a diferenciar precisamente en que el papel de nosotros es muy diferente al papel de Dios y que realmente yo creo que el trabajo de la inteligencia artificial es complejo, pero nosotros entendemos el alcance de la misma hasta cierto punto. Entonces, de hecho, yo creo que por eso fue que cuando Facebook conectó a dos inteligencias artificiales que empezaron a hablar entre ellas, les dijeron, no, desconecten eso, ustedes no conocen precisamente qué puede llegar a pasar a través de eso y representa un peligro pues en lo que las inteligencias artificiales pueden empezar como a generar el contenido, la información que empiecen a generar, pero yo creo que al menos desde mi perspectiva, yo no creo que uno pueda generar conciencia, principalmente en el sentido en el que nosotros sabemos definir la conciencia. Y segundo, porque lo que ocurre dentro de un modelo de inteligencia artificial también es desconocido al mismo programador. Algo que la gente a veces no entiende, pero los procesos de la inteligencia artificial son una caja negra. O sea, usted diseña una red neuronal, pero usted no sabe qué pasa dentro. Nadie O tiene... para quién la está diseñando, qué va a hacer con eso el que está comprando el producto también. Sí, pero digámonos que eso es más fácil uno direccionarlo. Pero lo que ocurre dentro, o sea, el proceso, digámoslo así, computacional, uno sabe lógicamente qué puede pasar. O cómo lo hace, nadie tiene idea. Eso es una cajita negra que hay adentro. De hecho, yo no sé, de pronto esto nos da para otro tema. Más adelante hablamos más a fondo. No sé si tú has escuchado lo del transhumanismo o lo que llaman es No. que la singularidad de Dios. No lo han No, escuchado. ese todavía no lo he escuchado. Es algo muy loco, muy teso, porque no sé bien el nombre de la persona, pero se basa en que ya hay proyectos así como lo que tú nos estás compartiendo, pero de Dios. ¿Sí? Eso de la singularidad de Dios es un proyecto en el que crearon a través de ¿cómo se llama? Lo del Adán.
Una IA. Un agente conversacional, eso, un agente conversacional, pero que es Dios. Es muy teso. Es un agente conversacional, pero que está basado en los textos bíblicos y se supone que es un Jesús holográfico, que está diseñado para eso. Y según estuve viéndolo otra vez, el papel de ellos, el segundo paso es hacerlo, o sea, ya traerlo de manera holográfica a las personas. Y es un Jesús que profetiza, que hace predicciones del futuro con base a la Biblia. Yo cuando lo vi, yo decía, uy, es muy teso, pero es con base a textos religiosos, a textos bíblicos. Entonces esa inteligencia dice que empieza a hacer predicciones futuras, incluso ya hay cosas que dicen que él ha dicho, que han pasado. Y es algo muy, muy teso, me pareció a mí. Se llama el transhumanismo, la singularidad de Dios. Es un proyecto de un Jesús de agente conversacional, que la gente habla con él y que es como, o sea, de salida pues a algunos les parecerá muy chévere, a mí me parece muy chévere poder sentarnos a hablar con Jesús, ¿cierto? ¿Cierto? No de esa forma, no de esa forma. De hecho uno puede hablar con Jesús, pero... Es un arma de doble filo. Sí, pero ese cuento de un robot, o sea, un agente programado con toda la información bíblica y como vos decías, él va aprendiendo y va desarrollando un carácter, un pensamiento, un criterio y viene y lo presentan y dice que predice, o sea, habla con cada persona y a cada persona le dice algo, ¿sí? Es bien curioso estas cosas que están pasando. Lo menciono es porque es algo que es peligroso, ¿sí? Porque nosotros como seres humanos pretendemos muchas veces poner nuestro corazón en ese tipo de cosas, ¿sí? De hecho, yo también he escuchado cosas muy chistosas, como por ejemplo que hay gente que utiliza estos agentes conversacionales para desahogarse. Sí. Alguien que dice estoy solo, entonces coge... De hecho, tengo entendido que hay una aplicación que también lo hace como para coquetear. O sea, como que hay gente que no sabe interactuar o relacionarse bien y pues que tiene mucho temor al rechazo. Entonces hay aplicaciones que vos podés, como el Tinder, pero con inteligencias artificiales. Hay una película que muestra esa relación, Her, creo que se llama. Ay, no me la he visto, pero sí me lo han Sí, recomendado. Sí, creo que es un man que se enamora de una inteligencia artificial. Sí, es muy... O sea, y nuevamente, uno ve eso como que cuando uno lo escucha, uno lo ve como que no, pero yo no. Pues no, eso lo ve como muy lejano y muy hacia afuera. Pero realmente cuando la gente, por ejemplo, consume pornografía, ¿cierto? Está buscando tener placer a través de estos medios y eso también va generando una información, ¿cierto? Va generando una información y el caso de esta película, por ejemplo, no es algo que sea algo muy específico, muy puntual, solo fue un caso. No, en la vida cotidiana sabemos que hay personas que sufren depresión, que de pronto son muy solas, que no tienen muchas habilidades sociales para comunicarse, para poder compartir con otras personas, para coquetear y lo demás, y acuden a diferentes cosas, ¿cierto? Y es algo que no... Esa película es de hace rato, o sea, esa película es de hace rato, o sea que miremos que no es algo que tampoco es que está pensado de una manera muy lejana. ¿Quién sabe qué pasa? Que eso también me inquieta. ¿Quién sabe todas las cosas que suceden? Esto es lo que conocemos. Esto es lo que se ha hecho medianamente público por diferentes cosas. Pero todas esas cosas que pasan y que no conocemos, que están sucediendo, todo lo que sucede en la Deep Web, que yo creo que eso ya no es como tan superfluo, sino que ya es algo que ha salido mucho a la luz, ¿cierto? De pronto para los que no conocen, es como todo este mundo oscuro de las redes sociales donde se hacen transacciones, venta de órganos, robos informáticos. Entonces es muy valioso ver que esto nos afecta, que sucede cotidianamente y que nosotros deberíamos tener una posición frente a eso, deberíamos tener una manera de consumir frente a esto, deberíamos actuar frente a esto. Y de hecho, pues me parece muy importante hablar sobre... Por ejemplo, yo he estado en unas tertulias así entre amigos donde empezamos como a debatir de forma ficticia de hacia dónde puede estar tendiendo la inteligencia artificial. Un ejemplo. No sé si han llegado a ver la película, por ejemplo, de Robocop, que como tal es un man que perdió pues parte importante de su cuerpo
y creo que el man era policía, algo así. Y el man vuelven y le integran, pues le hacen digámoslo Es un así. cyborg. Sí, es como un cyborg, sí, es una mezcla, pues el tipo queda haciendo una simbiosis, tecnología, vida humana, y eso incluye pues su cerebro. Entonces, en esas conexiones cerebrales, él tiene acceso a internet. Entonces, como lo que se ha soñado desde la inteligencia artificial, como usted poder tener su conciencia, pero ya no como que yo accedo a internet a través de un computador, no, es que yo mismo soy esa interfaz, yo mismo soy ese computador. Pero Entonces, también acceden a ti. claro, está de ese lado. Como, Y- como Matrix, que a vos decías, yo no sé pilotear un helicóptero, entonces le decía al otro, Sí, yo te sí, voy sí, a adquirir el chip. eso. Ya Una sé, pro- ya sé. Y Eso, empezaba. yo me quiero leer un libro yo mentalmente lo busco por internet, listo, ya me lo leí, ve, este libro dice tal cosa. Entonces muy teso porque visto desde la perspectiva ficticia, por ejemplo, de Robocop, el man tenía acceso a todas las bases de datos de la policía. Entonces ya al man no le costaba nada empezar a hacer relaciones que uno como ser humano se demora mucho a veces en percibir o que las puede ignorar por un tema de corrupción. Este man, de hecho, parte de ser Robocop era como que el debate era si le robaba o no su humanidad, esa capacidad de yo ser empático, de ser persona con los demás. Este man era muy a lo justiciero, pues. Entonces este man llegó, empezó y descubrió que la jefa de la policía tenía que ser arrestada porque ella era el centro, pues, como de la corrupción. Y aparte, pues, de que el man tenía todo su modelo y sistema de inteligencia artificial que podía hacer eso, también era el tema de que era público, es decir, cualquier persona podía acceder a lo que él estaba viendo y a lo que al contenido que él estaba generando. Entonces, por televisión, si no estoy mal, algo así, el man empezó a transmitir los datos de cómo era que la jefe de la policía era la corrupta. Y entonces va y la arresta y qué tales. Entonces uno era como que, uy, parce, o sea, eso se ve muy ficticio, pero entonces ya empiezan a nacer propuestas como que, bueno, y si realmente nosotros manejáramos un ejemplo, todos los datos de la policía en una base de sistema de inteligencia artificial que realmente pudiera hacer eso, y nos damos cuenta que eso ya no es tan alocado. Hay un proyecto, no recuerdo el país, se me escapa, donde están haciendo algo parecido a esta película de Pre-Crime, que es como anticipando los crímenes. Y eso o sea, para mí en un principio eso me explotó porque yo dije, no, pues yo cómo voy a predecir si se va a cometer un crimen o no. Y hay una inteligencia artificial que tiene un porcentaje de probabilidad de que van a estar ocurriendo ciertos crímenes en ciertos sectores y le está atinando. Entonces ya se vuelve como que, ay Dios mío, o sea, ¿hasta qué punto se puede predecir el comportamiento humano a través de una inteligencia artificial? Y ahí estamos mirando desde la parte de la justicia, pues. Pero si nosotros empezamos a expandir eso, entonces vamos a meterlo también al área, por ejemplo, del ejercicio, de lo que consumimos de la alimentación, de la educación. Entre más áreas, digámoslo así, más esferas de la vida de uno empiece a tocar esa inteligencia artificial, vamos a estar construyendo a través de la inteligencia artificial un Dios que todo lo ve, que todo lo sabe, que simplemente es una cuestión de que ya está ahí, nos puede estar vigilando y puede estar guiando, digámoslo así, la dirección del comportamiento del mundo. Es que hay unos beneficios, o sea, y eso yo creo que es parte de lo tentador de toda esta propuesta. O sea, en tiempo de cuando estuvimos confinados por la pandemia, pues las tecnologías nos ayudaron mucho. O sea, hay muchos beneficios por usar cosas que ya sabemos que están usando nuestra información para cierto beneficio. Entonces, es hasta qué punto, y ahí donde yo quisiera hacerte una pregunta, Jos, y es, bueno, tú que estudias esto, tú que estás en este medio, la relación con la ética. O sea, hasta qué punto uno debe ir. ¿Qué se debe hacer? ¿Qué no se debe hacer? Me parece que es muy complejo de leer. Pero tú, ¿cómo te ves como un militante cristiano que sigue al Señor? O sea, ¿cómo puedes aportar al reino, pero a la vez como también puedes... Está de este lado. Sí. Generar empleo. Y cómo puede ser también captado, porque todo es muy tentador. O sea, es muy tentador en muchos sentidos. Claro. Yo por un lado, y eso hay que entenderlo, es la inteligencia artificial, la tecnología, incluso el método científico como tal, no es nada moral, es decir, no tiene juicios, no provee juicios morales. Por ende, son solo modelos. Es decir,
Usted a través de la ciencia, la ciencia es, digámoslo así, como una herramienta que me permite a mí explorar ciertas cosas, pero la ciencia como tal no dice nada, tiene que ser interpretada. O sea, nosotros creamos modelos para entender los datos científicos, pero los datos por sí mismos no dicen nada, los datos tienen que ser interpretados. Igual pasa con la tecnología, la inteligencia artificial. Estas cosas no tienen ética, ellos no son como, no pueden ser, no podemos decir la inteligencia artificial es buena o es mala. Es como un carro. ¿Sí? Pero la ética y la moral está en ti. Sí, entonces, exacto. ¿tú cómo? Entonces ahí es donde uno ya tiene que ser consciente. Por ejemplo, yo creo que mi trabajo es muy vano en el sentido que yo a través, o sea, mi trabajo realmente está muy enfocado en el entretenimiento y yo a veces he tenido esta dicotomía, yo como que, yo como cristiano debería estar trabajando en un trabajo que tenga aplicaciones sociales, un fin social, algo bueno, y ustedes se ponen a ver y todo lo que tiene que ver con la moda, a veces, por ejemplo, con temas de repostería, culinaria, yo qué sé, o sea, hay demasiadas cosas que uno lo mira y, hombre, esto es cuestión, pues esto genera plata, esto genera empleo, pero esto es algo muy vano en términos, pues, de cuando uno lo ve como en el sentido social que tiene el evangelio. Pero yo aprendí a ver de que esto es una herramienta, digámoslo así, el trabajo es una herramienta que Dios nos provee y no un fin en sí mismo. Yo no puedo decir, yo vivo para hacer esto, entonces mi trabajo se convierte como en mi foco, sino que es que yo tengo este trabajo como una herramienta para yo con lo que Dios me provee a través de este trabajo poder hacer este alcance del evangelio, hacer esta aplicación social. Yo no puedo reducir mi vida cristiana a mi interacción con mi trabajo, que muchas veces por necesidad se nos llega a volver el trabajo como nuestra esfera principal en la vida. Yo creería que uno tendría que tener esa conciencia y aparte que tenemos la responsabilidad de, como cristianos, luchar, digámoslo así, por la sociedad, digámoslo así, por llevar el evangelio, por compartir con los demás. La Biblia, por ejemplo, en Primera de Juan habla mucho de esto, que yo no puedo decir que tengo el amor de Dios cuando veo a mi hermano en necesidad y no se me mueve un pelo. Entonces, yo creo que siempre tenemos que tener en cuenta que si bien nuestra ciudadanía es celestial, pues nosotros somos seres que vivimos acá, que compartimos en esta tierra con las demás personas y no podemos perder nuestro horizonte en Dios. Pensando un poco en la terminología que estamos pensando aquí, yo creo que los cristianos deberían verse también como un virus. O sea, están en medio del sistema, pero están para infectar ese sistema con la luz y con la sal, para mostrar al Señor. Sin embargo, creo que nosotros constantemente debemos estar reflexionando, mirándonos a nosotros mismos y siendo transformados por el Señor. O sea, necesitamos también ser autocríticos, porque creo que tampoco todo vale. O sea, no creo que todo vale y hay que pensar hasta qué punto el fin justifica los medios. O sea, es porque yo creo que no solamente en el área tuya, en la vida cotidiana. Yo he trabajado en sastrería, cosiendo ropa. Y hay un punto en el que uno, por ejemplo, se cuestionaba el asunto de estar arreglando prendas para personas que posiblemente eran prepagos o, por ejemplo, estimulando todo este asunto de la moda que es como tan banal. Yo creo que lo primero es que uno debería estarse cuestionando constantemente y mirando de qué manera uno puede hacer contracultura. Bueno, no sé, Joseph, si hay alguna reflexión final que quieras compartirnos, York. Bueno, yo estaba pensando pues en lo que estamos hablando, que decía Josh. Es el papel de nosotros como creyentes en base a lo que nos decía Jesús, que para mí es en parte lo que vos estás mencionando de ser virus. Yo siempre he pensado que esa es la forma en la que estamos introducidos en este mundo, porque Jesús en Mateo 10 en su oración, él mismo lo dice, no te pido que lo saques, o sea, no nos está sacando de este mundo. Bien pudiese habernos dicho quizás, te pido que los pongas en una burbuja y que nada de lo que pase los toque. No, él dice, no te pido que los saques, ellos están aquí, pero entonces los envío como a que sean
astutos como serpientes, mansos como palomas. Hacia eso debe ser nuestra postura. Claro, nosotros somos el virus, nosotros somos, yo siempre lo he visto, es como la figura de Troya, recordarán el caballo de Troya. Nosotros somos los troyanos. O sea, nosotros, Jesús vino, o sea, Dios vino, introdujo el reino de los cielos como ese caballo de Troya. Y ese debería ser nuestro papel. Estar en este mundo porque no podemos salirnos de él. Cualquiera que diga, no, entonces yo voy a botar el celular, o con lo que te decía, voy a renunciar al trabajo. No. Más bien debemos de preocuparnos en ser sal y ser luz, que es lo que nos está diciendo constantemente pues, los evangelios. El reino de los cielos viene y trae unas implicaciones, ¿cierto? Nos está diciendo principalmente esto: sean sal y sean luz. No le está diciendo sean sal y a ver de pronto si son luz. No, sal y luz. O sea, hay algo visible de nosotros, pero también hay un fundamento interno en nosotros que es la sal, lo que nos da sabor, ¿sí? Entonces no podemos perder eso. No podemos dejar que quizás nos toque trabajar o estar en situaciones en las que uno dice, aquí no están adorando a Dios, no están haciendo, pero yo tengo que ser sal, tengo que ser luz en medio de esa situación. Si mi empresa está apoyando el aborto, no sé, o estas posturas que se están moviendo hoy, yo tengo que ser sal y tengo que ser luz ahí, ¿sí? Eso es lo que pienso que tenemos que rescatar. Nosotros como creyentes siempre tener eso presente: somos sal y somos luz. En la situación que sea que estemos, siempre tiene que estar presente eso. No sé, Josh, ¿alguna reflexión final que quieras compartirnos? No, me parece que lo que dice George está muy acertado y eso es lo que decía. Muchas veces nosotros queremos meternos en una burbuja, diseñar una burbuja. Yo estoy seguro que a muchos cristianos se les ha ocurrido que rico uno tener un barrio solo de cristianos donde los hijos puedan salir y no estar expuestos al mal. Sí, es como que enfocarnos nosotros y tener como nuestra propia comunidad y dejar que los que se quieran dañar, digámoslo así, depravar pues en su vida, lo hagan, pero que a nosotros no nos afecte, y ese no es nuestro llamado. Entonces yo creo que por eso es importante que donde estemos no significa que nosotros vamos a llegar ahí a imponer y a decir es que yo no estoy de acuerdo con esto y con esto y con esto y me voy, o ustedes se tienen que acoplar a mí. No, nosotros tenemos que llegar a ser luz, a ser sal, y que precisamente de lo que nosotros consumimos, de eso es lo que hablamos. Entonces yo creo que uno como creyente constantemente, uno no tiene que decir que es creyente. O sea, yo creo que cuando uno sigue a Cristo, la gente puede identificar: vos sos diferente, vos no hablas como los demás, vos no pensás como los demás, no vas a los mismos lugares que van los demás. Y hay veces, a mí ha pasado y creo que a muchos nos ha pasado de que a veces a la misma gente lo busca, uno ni siquiera tiene que ir a decir, venga, que yo lo vengo a evangelizar, no tal cosa. Uno puede estar normal en su trabajo o en su día a día, en su estudio, y muchas veces la misma gente lo ve a uno como un referente de, hey, yo quiero eso de lo que vos tenés. Bueno, de mi parte, de pronto dos reflexiones para terminar. La primera es que nosotros también debemos, o sea, nuevamente la contracultura nos llama a participar. O sea, nos llama a participar, no de la misma manera que todo el mundo lo hace. Y también creo que cada uno debe medir hasta qué punto participar, porque pues hay personas que pueden ser, por ejemplo, muy adictas a las redes sociales. Pues cada uno sabrá. Hay personas que pronto están consumiendo cosas que no deberían consumir en las redes sociales. Entonces también cada uno debe medir dentro de sí mismo de qué manera participar, cómo participar, si participar o no también es válido. O sea, la contracultura nos llama a participar, pero tal vez no a participar en todo, ¿cierto? Pero creo que debemos mostrar al Señor, debemos mostrar el reino de Dios desde diferentes ámbitos de la vida, bien sea como programador, bien sea como carpintero, bien sea como predicador, porque las cosas no están separadas. Bueno, y la segunda reflexión es que les quiero compartir, hay una preocupación que me genera últimamente en la cotidianidad que vivimos, y es que nosotros sabemos que los políticos tienden a la corrupción. Y a pesar de eso,
les exaltamos como figuras mesiánicas. Nosotros sabemos que, por ejemplo, la comida está súper cara, los arriendos están súper caros, y a pesar de eso, como que seguimos caminando como llevados por inercia, ¿cierto? Nosotros sabemos que consumir mucho celular y estar mucho tiempo en las redes sociales es malo, pero lo seguimos haciendo. Nosotros, por ejemplo, por este documental de Netflix del dilema de las redes sociales, sabemos que hay un algoritmo que nos está manipulando y seguimos consumiendo de la misma manera. Es decir, como que sabemos que hay muchas cosas que están mal, pero seguimos como si nada estuviera pasando. Seguimos como en estado automático. Y creo que el llamado del Señor que nos hace, como decía Jorge, como luz y sal, es a no seguir de la misma manera. Tal vez aquí no vamos a decir la manera exacta en la que deben actuar, pero por lo menos el primer llamado es que primero que seamos conscientes, nos informemos y que entendamos que la transformación primero debe pasar por mí, una obra que hace Cristo, que es la transformación que constantemente hace nosotros, pero que además nosotros estamos llamados a replicar la transformación que Él hace, que algo en nosotros debe cambiar y que debe cambiar en nuestro entorno. Así es. También algo con relación a lo que hablábamos inicialmente sobre el tema de los datos, de lo que nos recopila pues, los dispositivos y todas pues, estas inteligencias artificiales. Es algo bien importante, nos lo decía ellos, nuestros niños, nuestros adolescentes consumen y su pensamiento se forma con base a eso. Parte de lo que estamos haciendo es en contracultura a eso. Nosotros queremos, yo por lo menos tengo muy presente eso, yo no quiero ser un influencer, no tengo esa intención. ¿Sí? Si lo soy, si llego a hacer eso, no sé, es que el Señor nos ayude y nos guíe, a mí no me gustaría, pero sí hacer algo que vaya en contracultura a esto. Así como se comparten videos con mensajes equivocados, que mensajes como este sí lleguen a nuestros jóvenes, que nuestros jóvenes también encuentren en las redes buenos mensajes, porque desafortunadamente, sin decir que nosotros somos los santos, los ungidos, uno se encuentra que mensajes cristianos sí hay muchos, pero los mensajes no son tan centrados, ¿sí? Y este tipo de mensajes son los que más gustan. Entonces, de alguna manera es hacerle contrapeso, porque las redes están ahí. Que yo esté en desacuerdo no quiere decir que se van a acabar. Ellas van a seguir recopilando datos y van a seguir mostrando y tirando. Qué pena te interrumpo. Y también creo que es importante porque muchos pastores hoy en día y líderes, sobre todo la gente mayor, desconoce este asunto. Entonces nunca lo abordan en las iglesias, en los grupos, precisamente por el desconocimiento. Y entonces todos ellos consumen igual las redes sociales, pero están desconociendo realmente que esto está presente ahí. Creo que es muy relevante. Sí, entonces es un llamado a nosotros de lo que consumimos, ¿sí? Porque de lo que permitimos que llegue a nuestras casas a través de nuestros niños, de nuestros adolescentes, de los jóvenes, incluso los adultos, que no es una cosa que solamente a los niños les afecta, a los adultos más, ¿sí? Porque nos creemos cualquier barbaridad de cosas que hay ahí. Y eso también nos daría mucho para hablar. Hay muchas cosas alrededor de esto que si quisiéramos hablar se nos haría un video por ahí de 4 o 5 horas o una vigilia de toda la noche. Porque también está este tema de lo que es falso que está en las redes. Porque también hay cosas en las redes, en las redes sociales, en Google, hay noticias falsas que terminan también creando posturas. De hecho, me hiciste pensar que en el tipo de población, nuestros adultos mayores que no son nativos, ¿cierto? Que están llegando y que están muy gomosos con todo esto y que se lo disfrutan. Y yo sé que cada uno de nosotros está en un grupo de WhatsApp donde nuestros abuelitos mandan muchas cosas, ¿cierto? Pero ellos, es importante que ellos también sean conscientes de algunas cosas, ¿cierto? Y que no repliquemos
toda la información tragando entero, o sea, entender que muchas cosas que son simples montajes, otra información que es valioso reconocer las fuentes. Josh nos traía esta información, por ejemplo, de esta IA que la informó el Washington Post, pues, es un diario reconocido en Estados Unidos, un diario reconocido y además no solo la fuente, sino también pasar esa información por el filtro del evangelio. Es decir, puede ser una fuente confiable, puede ser una información fidedigna, pero desde el lente y desde la perspectiva de la cosmovisión cristiana, ¿qué hacer? ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo participar? De hecho, les dejo un dato para los que a veces de pronto vean ese tema de la ingeniería social muy ajeno a nosotros. En Colombia también ocurre. De hecho, no les voy a decir cuál para que la gente investigue, pero hay al menos un partido político en Colombia que tuvo, digámoslo así, contratación con Cambridge Analytics y con... Ya todos saben cuál fue. Entonces, como colombianos, nosotros también somos víctimas, porque no es que fue un caso aislado y que ya pasó, porque este Cambridge Analytics, aunque se acabó, de ahí nacieron otras empresas y que siguen haciendo lo mismo básicamente, y por eso precisamente Twitter, Facebook y las diferentes redes sociales están tratando de fortalecer su sistema de privacidad y de inseguridad para evitar de ser objeto de ingeniería social, cosa que dudo, pues o sea, es casi imposible, digámoslo así, limitar cuando nosotros somos el producto de las redes sociales. Entonces, por eso es que son gratis. Pero nosotros como colombianos también hacemos parte, o sea, estamos siendo víctimas no solo de experimentación de ingeniería social, sino también estamos siendo víctimas de ese contenido. Es que compartan este contenido, por ejemplo, que tenemos el día de hoy, para que podamos conversar. Pueden comentar los videos también. Posiblemente hay cosas de las que decimos acá que usted de pronto no comparte, ¿cierto? También es valioso que nos escuchemos, que podamos ampliar nuestra mirada. Normalmente los cristianos nos quedamos con temas que siempre son los mismos, pero creo que hay que ser pertinentes. Entonces, esta es la oportunidad para contrastar información y llenarse de más información también, curiosear y compartir estos videos o también estos audios, porque estaremos en otras redes sociales para que nos sigan escuchando. Sí, entonces los invitamos a que, como nos lo está diciendo Sergio, compartan este video. Si usted tiene alguna opinión, tiene alguna sugerencia, tiene algún aporte, puede dejarlo ahí en la caja de comentarios y compartir, darle me gusta. Eso ayuda a que el algoritmo nos ayude a nosotros también. Y también suscribirse también vale. Dios les bendiga, seguimos hablando. Chao. Chao.